Bueno, Dicen, señores. disculpe, ¿puedo mantener la cámara apagada? Es que tengo problemas de conexión. Bueno, señor Piedra. Dicen, yo igual, solo voy a ver una cosa, no me demoro. Bueno, señores estudiantes, como pudieron ver, ¿no es cierto? Vamos a seguir con la materia. Ahora vamos a ver las diferentes clasificaciones, ¿no es cierto? Que dieron los diferentes autores, ¿no? Antiguamente ustedes saben que se les clasificaba de acuerdo a ciertas características que presentaban, ¿no? Como pudieron ver en el video, ¿no es cierto? Desde la antigüedad ya comenzó esta clasificación en animales, plantas, ¿no? En plantas medicinales, no medicinales, ¿sí? De acuerdo a lo que comían. Bueno, en fin, hubo un sinnúmero de clasificaciones hasta tener la clasificación actual, ¿no es cierto? Pero vean, de ahí viene una palabrita que significa taxonomía, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significa esta palabrita? ¿O tiene la idea qué puede significar? A ver. Bueno, entonces a ver, señorita Lor, ¿me ayuda con la lectura de la página número 52? Ya lo hice. Del dominio a la especie. La ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos es la taxonomía. Taxis en ordenación y nomía. Reglas. Cada grupo de características comunes que se considera se llama taxón, en plural taxa. Existe una jerarquía de taxa que va desde el dominio hasta la especie. Hay 3 dominios que agrupan a los seres de acuerdo con el tipo de células que poseen. Así, en el dominio bacteria están los organismos procariotas y unicelulares, que habitan en todos los ambientes. Al dominio archea se pronuncia como arquea. Pertenecen también organismos unicelulares y procariotas, que se caracterizan porque sus reacciones bioquímicas son diferentes a las de las bacterias y por habitar en ambientes con condiciones ambientales extremas, como por ejemplo la ausencia de oxígeno o altísimas temperaturas. Por último, en el dominio eucarya están el resto de los organismos que se caracterizan por tener células eucariotas. Los dominios agrupan a los reinos. Los organismos eucariotas se clasifican en los siguientes reinos. Ya, muy amable, está ahí nomás, gracias. Vean, ¿no es cierto? Entonces, taxonomía significa ordenación, taxos, ¿no? ¿Sí? Y nomía significa reglas. Entonces, ¿qué significa la regla de la clasificación biológica de los distintos reinos, ¿no es cierto? Vean, tenemos un concepto. Es la ciencia de la clasificación que da la biología para la ordenación sistemática y jerárquica de los grupos de animales y vegetales, ¿sí? Ordenación sistemática y jerárquica, ¿no? ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a ciertas características se va clasificando a los distintos organismos, ¿sí? Ven, aquí tenemos otro concepto, ¿no es cierto? Ordenar, taxón y nomos, ley o norma, ¿no es cierto? Asimismo, otro concepto. Agrupa las plantas en sistemas de clasificación sobre la base de similitudes, diferencias y relaciones de parentesco. ¿Sí? ¿Cómo se va a utilizar? Ustedes vieron en el video, se utiliza básicamente con las raíces latinas, ¿no? La primera palabra en mayúscula y la segunda palabra en minúscula. ¿Sí? Ven, aquí tenemos, ¿no es cierto? Un ejemplo, ¿no? Reinos animales, cordados, mamíferos, cetáceos. Bien, ¿cómo se le va haciendo esta clasificación a los distintos seres vivos, ¿no? Bien, aquí dentro del reino animal tenemos los delfines, tiburones, rinocerontes, vacas, abejas, ¿no es cierto? Pero después se les va clasificando de acuerdo a diferentes características que presentan, ¿sí? Los animales y plantas. Por eso dice, la taxonomía es la ciencia que se ocupa de dar nombre científico a los seres vivos.
Actualmente se utiliza el sistema binominal de nomenclatura propuesto por Carlos Linneo, ¿sí? Fue el que propuso esta nomenclatura binominal, ¿no? Las especies se designan por su nombre científico en latín, ¿sí? Se compone de dos partes, el género y la especie, ¿sí? El género va primero en mayúsculas y la especie va en minúsculas, ¿no? Perdón. Entonces vean, y así comenzó la clasificación. De ahí vinieron, ¿no es cierto?, las diferentes categorías taxonómicas. ¿Cuáles son estas, no es cierto? Que va desde el dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género y especie. ¿Sí? ¿Ven? Entonces se le va clasificando, vuelvo y repito, en dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Pero para nombrarles a los diferentes plantas y animales, se utiliza el género y la especie. Me disculpan un ratito, ¿no? Listo, se me secó la garganta. Bueno, ¿alguna palabra hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? No, Bueno, que me toca salir nuevamente porque se sabe bloquear. Listo. Ven, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo prácticamente está relacionado a nosotros, ¿no? Vean, la especie, ¿cuál es? El Homo sapiens, ¿sí? Vean, aquí estamos, ¿no es cierto?, integrados al hombre, básicamente, ¿sí? Género Homo, ¿sí? La especie es sapiens, ¿no? Que significa hombre sabio. ¿Dónde estamos ubicados? ¿En qué familia? De los homínidos, ¿sí? Que dice primates con rostros relativamente planos y visión tridimensional. Orden, primates, ¿sí? Primates mamíferos con clavículas y dedos prensibles, ¿no? Clase, mamíferos. Filo, cordados. ¿Por qué? Porque tenemos columna vertebral. Y reino, animal, ¿sí? Animal o animalia, ¿no? ¿Por qué? Porque somos capaces de movernos por sí mismos. ¿Ve? Entonces, tenemos ciertas características, ¿no es cierto?, que están ubicando o van ubicando a cada planta y animal, ¿no? Y de acuerdo a esto les van ubicando según este ordenamiento, ¿no? Animal, cordado, porque tenemos columna vertebral, mamíferos, pelaje, que tenemos glándulas mamarias, ¿no es cierto? Sí, las principales características. Y vean, entonces de aquí sí se le va clasificando a los distintos seres humanos. ¿Vean? Aquí tenemos más o menos un resumen, ¿sí? ¿Cómo fueron? Dada la clasificación de los seres vivos, ¿no? Vean, Linnaeus en el año de 1735 los clasificaban en animales y vegetales. ¿Sí? Haeckel en el año de 1866 ya ingresó otra clasificación más, ¿no? Plantas, animales y el reino protista. Shatton en 1925 ya los dividió, en cambio, en procariotas y eucariotas. ¿Sí? Copeland en 1956 ya vino otro grupo, ¿no? El reino Monera. Vean, adicionado al protista, plantas y animales. ¿Sí? Whittaker, en cambio, vea, en el 1969 ya viene el reino fungi, ¿no? Que está relacionado con el reino de los hongos. Bien, entonces ya teníamos 2, 4, 5 reinos, ¿no? Monera, protista o protoctista, que algunos lo dicen, reino fungi, plantea y animalia. Y Woos en 1990 simplemente les clasificó en estos 3 grupos, ¿no? Bacteria, archaea y eucaria, ¿no? Básicamente es la última
clasificación. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, el reino Eucaria básicamente está formada por estos subreinos, ¿no? El reino Plantae, ¿sí? Formada por células eucariotas, ¿sí? Que son multicelulares. El reino Animalia, asimismo, por animales con células eucariotas, ¿sí? También son multicelulares. El reino Fungi, que vienen a ser los hongos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se le separa a los hongos de las plantas? ¿Alguien me puede decir? No tienen las mismas características. Ya, es una de las razones, porque no tienen las mismas partes. Pero, ¿por Que qué? los hongos no pueden hacer fotosíntesis. Esa es la respuesta más clara, ¿no es cierto? Los hongos no pueden hacer fotosíntesis y generalmente son organismos parásitos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que necesitan de otros organismos para poder sobrevivir, ¿no? Vean. Entonces, por eso a los hongos se les saca del reino de las plantas, ¿sí? Y se le divide en otro reino. Ahí tenemos el protostista, son algunas células eucariotas y algunos organismos unicelulares, ¿no? La eubacteria y lactobacteria. ¿Sí? Y aquí tenemos lo que les decía, el sistema binominal, ¿sí? Dicho por Carlos Linneo, ¿no? Este sistema para asignar, como les decía, el nombre científico a las distintas especies, utilizando las palabras en latín, ¿sí? ¿Cuáles las ventajas de este sistema binominal? Por favor, señor García, ¿me ayuda con la lectura? Ya. Dice, ventajas. Los científicos de todo el... Ay, perdón, se me cambió de... Y ahora sí. Ventajas. Los científicos de todo el mundo aceptan el latín como el lenguaje de la clasificación. El latín es un idioma estable que no está sujeto a cambios. Lengua muerta. El lenguaje muestra las relaciones de especie dentro de un género en particular. La segunda palabra del nombre en latín es un adjetivo. Este término ayuda a describir la especie. Ya. Vean, ¿qué significa esto? Cuando dice latín como el lenguaje de clasificación. Ustedes saben que este lenguaje de latín no ha sufrido cambios, ¿no? ¿Sí? Y muchas palabras castellanas vienen del latín. Ejemplo, biología, ¿no es cierto? Bios, vida, logos, tratado y estudio. ¿Sí? Entonces, han sido conceptos tácitos de la lengua en latín. ¿Sí? Por eso dice aquí lengua muerta. En cambio, nosotros, el castellano, ¿no? Porque no es español. El castellano sí ha sufrido modismos, ¿no? Modificaciones. Vean con el paso del tiempo. ¿Sí? A veces alguna palabra nos indica otro significado, ¿no? Vean, entonces por eso es lo que utilizaron. Linneo utilizó básicamente este tipo de clasificación. ¿Para qué? Para nominar a los seres vivos, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? Como les decía, del ser humano. Homo, ¿no es cierto? Significa género y sapiens, especie, ¿no? Y el nombre vulgar es humano, ¿sí? Pero nosotros supuestamente, si nosotros traducimos, homo significa hombre, sapiens significa sabio, ¿no? Hombre sabio. Como ustedes pueden ver, está escrito primero con mayúscula y la segunda con minúscula. Como dicen, la clasificación del Linneo es una característica que nos identifica. Pero yo les hago una pregunta, ¿somos sabios nosotros? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, señor Mora. ¿Qué piensa Mauricio. usted? Sí somos sabios porque tenemos inteligencia. Pero ¿para qué utilizamos esa inteligencia? Ahí me agarró de bajada, dice. Vean, ¿no es cierto?
Obviamente tenemos inteligencia entre comillas, pero muchas de las veces esa inteligencia no la sabemos aprovechar. ¿Sí? Vean, nosotros somos los principales destructores de la naturaleza. ¿No es cierto? Les pongo un ejemplo. Los animales, ¿por qué cazan? A ver, ¿quién me puede decir? Alimentarse. Exactamente, por supervivencia, para alimentarse, ¿no es cierto? El hombre caza por diversión. Vean, así nomás, facilito, ¿no es cierto? Los animales, ¿cuándo matan? Cuando tienen hambre. Bueno, una, otra, Para defender el territorio. para defenderse, ¿no es cierto? Para protegerse. ¿El hombre cuándo mata? Cuando quiere, ¿no es cierto? Bien, son pequeñas cosas, ¿no? Bien, sabemos que nosotros estamos destruyendo el planeta y seguimos haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, imagínense, de sabios no somos nada. Otra, el animalito es cuando se reproduce. Ellos se reproducen cuando quieren. No, es más para conservar la especie. Exactamente, conservar la especie. Y tiene ciertos ciclos, ¿no es cierto? No es que cuando ellos quieren. Vean, en cambio el ser humano, sí. Y sabiendo eso, ¿no es cierto? Muchas de las veces, hablando de la gente, se queda embarazada sabiendo lo que puede ocasionar. Entonces, si se dan cuenta, muchas cosas que nos hacen a los animalitos, que son más sabios que nosotros. Vean, obviamente que ustedes me han de decir, licenciado, pero nosotros somos un pequeño grupo. Obviamente que somos un pequeño grupo, pero si ustedes hacen las cosas, comienzan, eso se puede replicar, ¿no es cierto? De algo tenemos que comenzar. Miren, entonces es muy importante esta situación. ¿Sí? Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? Es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos de los pinos. Pinus, género, silvestre, especie, ¿no? ¿Ven? Sí. Solamente son ejemplos de cómo Linneo utilizó este sistema binominal para nombrar a las distintas especies, ¿no? Utilizando nuevamente el latín. ¿Ven? Como les decía, antiguamente también se les clasificaba, ¿no? Animales con sangre o animales sin sangre, ¿sí? Animales con flores o animales sin flores. Ven, esas eran las primeras clasificaciones. ¿Ven? ¿Sí? Ahí tenemos a Aristóteles, a Discórides, ¿sí? Que desde la antigüedad trataba de clasificar, ¿no? Vean, Discórides clasificó a los animales en acuáticos y terrestres, ¿sí? A las plantas alimentarias, venenosas o medicinales. Vean, Aristóteles, que si se movía, no se movía, ¿no? Vean. Entonces, así fueron las primeras clasificaciones y como les decía, el sistema de Carlos Linneo, ¿no? Aquí para hacer un pequeño resumen, clasificó a los seres vivos, utilizó esta nomenclatura binominal, ¿sí? Y la agrupó en taxones, ¿sí? ¿Cuáles son los taxones? Estos, ¿no es cierto? Taxón especie, taxón género, taxón familia, taxón órdenes, ¿no? Vean, de esa manera fue lo que clasificó a los seres vivos. Obviamente que en la actualidad tenemos algunos tipos de clasificaciones, ¿no? ¿Sí? Miren, si hablamos del ser humano, ¿cómo fueron clasificando, ¿no? A los distintos seres que se encontraron, vean, Anthropithecus, Ardipithecus, vean, Neandertal, bueno, en fin, ¿no? Las distintas clasificaciones que estuvo el ser humano. ¿Ven? ¿Sí? Luego nació el árbol genealógico.
Bien, aquí tenemos otro tipo de clasificación taxonómica, ¿no? Vean el reino animal. En el reino animal tenemos algunos, ¿no? Las lombrices, la medusa, sapo, delfín, león, zorro, vean. Cordados, los que tienen columna vertebral, ya se fueron bajando, ¿no? Vean, los gusanos no tienen columna vertebral. Subfilium, ¿cierto? Vertebrados mismo, sí, columna vertebral, clase mamíferos. Ven de aquí el sapo, no es cierto? No entra en el grupo de los mamíferos. Vean, de aquí orden carnívoros. El delfín no entra dentro de los carnívoros. De los canídeas, aquí, ¿no es cierto? Ya entra el zorro, el perro y el lobo. Canis, ¿no es cierto? Bien entra el perro y el lobo. Y Canis lupus, ¿sí? Entra aquí el lobo. Si estuviera aquí Canis vulgaris, ¿cuál entraría aquí? A ver, Pero el perro, ¿sí? Canis vulgaris viene a ser la especie, ¿no es cierto? Del perro, que el Canis lupus, en cambio, es del lobo. Es lo que tenemos, ¿no es cierto? El árbol genético de las distintas especies. Mire cómo se fue formando, ¿no es cierto? Desde un ancestro común que tenemos todos los seres vivos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Entendieron esto de la clasificación taxonómica? Claro que después, ¿no es cierto? Cada reino tiene sus propias características. ¿Sí? Como está en el libro. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? No dice. Bueno, espero que quede claro, ¿no? En esta partecita yo me voy a ampliar un poquito más, ¿no? En el libro está muy corto, ¿sí? Pero esta es la primera parte, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a quedar ahí por el día de hoy en esta clase, ¿no? Bueno, señores estudiantes, por favor, no olvidarse de seguir haciendo los organizadores gráficos, ¿no? Mucho ojo. Hasta luego, que les vaya Dice muy el bien. licenciado por un momento. Sí, señor ¿Me puede Morán. repasar el link para ingresar a la recuperación de química?